Lo prometido es deuda, como decía mi colega Daniel Rosas, vamos a tratar de analizar esto que le hemos presentado en estos minutos de noticiero, pero también lo que hemos visto en las últimas horas y quizá días y semanas. Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, qué honor tenerte por acá y además periodista hecho y derecho a la antigua que viene presencialmente al lugar de los hechos. Así que bienvenido a Foro. Gracias, mi querido Luis, un gusto estar por acá. Todo nuestro, Ernesto. Pues ya escuchábamos, la defensa de estos militares acusa falsedades en lo presentado por Encinas. Antes del fin de semana hubo una filtración con información sensible, digo revictimizadora, pero también que puede ayudar a estas defensas. Una entrevista a una televisora nacional con el general José Rodríguez, también para atacar a Encinas. Este actuar de la Fiscalía a espaldas de Omar Gómez Trejo, desistiéndose de unas órdenes de aprehensión, trayendo a cuentas a Murillo Caram antes de tiempo. ¿Qué conjetura tienes de todo este caso de la Ayotzinapa? Sí, creo que es pues una novela de Edgar Allan Poe, ¿no? Que estamos viendo ahí. Corto. Ahorita, fíjate que ahorita que ponían las imágenes del campo militar y los abogados, es otra vez ese miedo que me recordó, ese miedo que siempre nos infligió en el campo militar número 1. Déjame, te coloco algunos elementos. Ayer en la noche entrevisté ya muy noche a Vidulfo Rosales. Vidulfo Rosales, el abogado de los normalistas y de los padres de los normalistas, me señalaba y dice, a nosotros nos avisaron con tiempo, Ernesto. Ya sabíamos del desistimiento, porque si no, una cosa es que los hayan exonerado, pero acá es desistimiento del caso. Okay. Dice, ya nos habían avisado con investigó, tiempo. es la diferencia, ¿no? Sí, no hubo casos, sí, Uh-huh. así de plano. Se pararon las investigaciones, dice, no hay caso, se cierra y ya está. Entonces, esa es parte de la explicación de por qué el nivel de las protestas de los padres, de las madres y de los normalistas. La indignación era tremenda. También sabían la renuncia del fiscal Omar Trejo. Dices justo las protestas en campo militar. Exacto. Sí, y días antes. Sí, sí. Los días previos también que protestaron afuera de la de la Fiscalía General de la República. Sí. O sea, ya sabían, ya les habían dado la información. Y claro que había un desconcierto tremendo por parte de los padres y madres que decían, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Y en ese marco se da esta entrevista de Alejandro Fernández Meléndez, Jorge Fernández Meléndez de ADN, conocido históricamente como un policía que le ha servido mucho al ejército mexicano en sexenios pasados, particularmente con Felipe Calderón Hinojosa y con Ernesto Zedillo. Lo que sorprendió es que también le estuviera haciendo el trabajo al actual secretario de la Defensa Nacional. Hay que decir, con lo difícil que es conseguir una entrevista, y más digo, con alguien en un proceso legal, ¿no? No te lo hubieran dado a ti ni a mí. No, en el campo militar número 1, sí. Con uno de los implicados en un caso de esta naturaleza, con uno de los principales y además implicado por ejecuciones y por desaparición, dice, a mí me está defendiendo la institución, ¿no? El dato que presenta él es duro y no había dudas de eso. Para que pudiera un periodista acceder al campo militar a hacer esa entrevista, además, como me decían algunos de los normalistas ayer en la marcha, dice, los que nos tocó conocer lo que nos trató, dice, ya quisiéramos haberlo visto conmovido con nosotros como se estaba conmoviendo de él mismo en esa entrevista. Tenemos dos miras, bueno, un montón, pero particularmente importantes estos días en la Fiscalía y en el Ejército. ¿Hay un giro? ¿Están revirando? ¿Están cambiando de estrategia? Porque al parecer primero iban con vamos a entregar la información, ¿no? La Marina incluso se dio información inédita, el Ejército aparece en las conferencias de estas comisiones para el acceso a la verdad del caso Ayotzinapa y de otras décadas, y parecía que iban a cooperar, parecía que efectivamente era otro ejército, y ahora parece que no. O sea, eso de no somos los mismos, pues a lo mejor el jefe del Ejecutivo, pero el Ejército no duda, sí creo. Es el mismo, ¿no? Sí es el mismo. Y claro, o sea, no podemos dejar de ver los pedacitos que se nos fueron presentando. La exoneración exoneración de los 24 policías. Y después esta exoneración de estos 16 militares. Bueno, no, ni siquiera exoneración, desistimiento, ¿no? Y el fiscal. Y el fiscal, ¿no? Y el fiscal. Y además el ataque al subsecretario Alejandro Encinas. Eso me llama la atención un montón. Y entonces el presidente de la República, o sea, por ejemplo, hoy en la mañanera, ¿no? Y lo veíamos hoy en el programa, Luisa,
el presidente sigue defendiendo al ejército. O sea, está en contra del subsecretario Alejandro Encinas. Y es que justo quienes no son los mismos son Omar Gómez Trejo, que acompañó desde el GIEI este proceso y en quien las familias confiaban, Alejandro Encinas, que es un interlocutor que creo que nadie refuta, ¿no? Nadie de sociedad civil, de víctimas, y justo ellos son los que están bajo ataque. Nos queda un minutito, Ernesto, ¿con qué nos dejas aquí? El último de los mohicanos, el subsecretario Alejandro Encinas. Y nosotros lo que ojalá el presidente rectifique y no encubra al ejército, porque entonces se nos está repitiendo la historia. Si teníamos una preocupación seria y presentábamos argumentos de que las Fuerzas Armadas no tendrían que estar a cargo de la seguridad pública hasta el 2028, es por esto precisamente. Y en 30 segundos, el postulado que hace Jesús Lemos en este libro suyo nuevo sobre el fiscal Hertz es: la 4T ya no depende de Andrés Manuel López Obrador, sino de Hertz Manero, por la cantidad de procesos que están en la Fiscalía. Este es uno, ahora que no está Omar Gómez Trejo, más. No sé si es a tanto, ¿no? Yo le doy más cargo al presidente y al secretario de la Defensa Nacional, el Ejército. Y Alejandro Hertz Manero, el fiscal, es la pieza que ellos dicen cuál tiene que ser el fallo, cómo va a fallar. Ese es mi punto de vista. Hertz es el operador, ¿no? Pero quien está mandando es el jefe del Ejecutivo. ¿Dónde? Y el secretario de la Defensa Nacional. Bueno, y el titular de la SEGOP, que está ahorita compareciendo, ojalá se le pregunte si va a apoyar o no a Alejandro Encinas, ¿no? Ahí estaremos pendientes también. Sí. Ernesto Ledesma, ¿dónde vemos tus entrevistas? ¿Dónde te seguimos en redes? Rompeviento.tv. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa. Estados.